provocaron un accidente. En Jalisco, delincuentes están amputando dedos. Y en Chihuahua mataron a una familia. Bienvenidos al Caporal del 22 de septiembre. ¡Comenzamos! Lo ideal en un cuerpo policíaco es que sometan al delincuente y no que se agarren a golpes con borrachos, ni mucho menos que le peguen a una persona cuando ya está sometida, cuando ya prácticamente está inmóvil. Como lo que ocurrió la madrugada de ayer en la colonia Valle de Infonavit en Monterrey, Nuevo León, cuando dos elementos de la Guardia Civil pues detuvieron a dos personas que iban manejando un conflicto vial. Y estas personas iban presuntamente alcoholizadas. Incluso ya cuando tenían sometida a una persona, después de los trancazos, pues le siguieron pegando. Ahora no solamente los detenidos, sino también los policías están bajo investigación. Otra de policías. La policía de Pedro Escobedo, esto en el estado de Querétaro, difundió este video que te voy a mostrar ahorita, de la persecución de dos personas a bordo de una moto ocurrida el pasado sábado 18 de septiembre. Marcaron el alto a dos personas que viajaban en una motocicleta sin las medidas de seguridad que establece el reglamento de tránsito. Los tripulantes de dicho vehículo intentaron huir del lugar conduciendo de manera errática, a pesar de no contar con el equipo de protección. Tras minutos de conducir de manera errática, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros, los tripulantes de la motocicleta se impactaron contra una unidad, causando daños a la misma. De manera inmediata se dio parte a los cuerpos de emergencia para brindar la atención médica necesaria a los sujetos lesionados. Recapitulo lo que acabamos de ver, lo que la policía informó de manera oficial. Dos personas en una moto, sin el equipo de protección necesario, viajaban de manera errática, y lo cito textualmente, poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. Policías los siguieron, pero los de la moto chocaron contra una unidad y recibieron atención médica. El punto es que el exdefensor de derechos humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, dio a conocer un video que te voy a mostrar a continuación, en donde se ve cómo fue el accidente de los motociclistas. En realidad ellos no chocaron contra la unidad. Bueno, sí chocaron, pero porque una patrulla se les cerró abruptamente de frente, lo cual estamos ante un hecho en donde los policías provocaron el accidente. Era evidente que iban a chocar, a pesar de que sabían que las dos personas que iban en la moto no llevaban equipo de protección. Esto cambia drásticamente la versión de los hechos, la versión oficial dada a conocer inicialmente por la policía municipal. Según el denunciante, el que no llevaba casco era menor de edad y se encuentra actualmente grave en el hospital. Este es el video. Pongo en cámara lenta al inicio y tras el impacto dejo correr el video a velocidad normal. Pulso, cuando yo lo agarré ya no tenía pulso. Ah, sí, tenía. Sí, lo está. Estaba en el todavía cuando yo llegué. No se le sentía. Amor, si estaba con el estómago así de cerca. Pero eso fue ya después, cuando empezó a respirar. Salvó el casco. Resulta evidente cómo la patrulla chocada pues está atravesada porque tal cual les llegó de frente. El pasado lunes te platiqué sobre el asesinato de Mario Lemus, hijo del diputado morenista de Jalisco Arturo Lemus, y también el joven líder de un grupo musical que cantaba narcocorridos dedicados al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El equipo 77, mis muchachos, damos la vida por ti.
Sobre la agresión ocurrida el pasado domingo, te informé que existían distintas versiones. La hermana de la víctima aseguró que el joven fue atacado a tiros cuando había ido al panteón a visitar el cuerpo de su abuela y pues fue agredido por hombres alcoholizados y armados que estaban en el lugar y se molestaron por la presencia del joven. Testigos, por su parte, dijeron haber visto llegar a los agresores en un vehículo y atacar al joven como si se tratara de un ataque directo. Pero bueno, ayer la Fiscalía del Estado, que está obviamente investigando el tema, dado que es su trabajo, aseguró que está investigando un posible altercado y descartó que por ahora, hasta este momento, según cómo avanzan las investigaciones, exista algún indicio de un vínculo entre el crimen, entre el asesinato y los narcocorridos. Escuchemos lo que dijo el fiscal del estado de Jalisco, Octavio Solís. El joven no tenía antecedentes penales, no tenía carpetas de investigación en curso. En efecto, por datos obtenidos ahí en el lugar, se refiere que sí hubo al parecer un altercado, un intercambio verbal con un grupo de sujetos que estaba ahí en las inmediaciones también haciendo lo propio. En relación a esto, bueno, pues la línea de investigación va avanzando, apunta a los datos que hemos logrado obtener respecto de este grupo de sujetos. Y en cuanto a sus actividades, bueno, solo mencionarles que la información que ha vertido por ahí algún medio de comunicación y que circula por ahí en redes respecto de su participación en un grupo musical, bueno, eso ya es una cuestión que desde luego al constar en medios abiertos la estamos revisando y en su oportunidad se podrá determinar qué relación pudiera haber tenido con el hecho. También en Jalisco está ocurriendo algo que está encendiendo las alarmas por lo peculiar de los hechos. Hoy la policía de Guadalajara recibió una alerta de una persona que estaba pidiendo auxilio en la calle Carlos González Peña. Los policías llegaron al lugar y se encontraron con un hombre de 45 años de edad con sangre en las manos. Tenía el dedo meñique, uno de los dedos meñiques amputados. Paramédicos lo trataron para que reciba atención médica y en el lugar también fue encontrada una bolsa negra que contenía el dedo que le habían quitado. Llama la atención algo, bueno, la víctima dijo que había sido secuestrada, fue lo que alcanzó a decir por las autoridades y lo que se ha hecho público hasta este momento. De destacar un acontecimiento o una serie de acontecimientos de características similares. Un día antes, el lunes a las 11 de la noche, un hombre de 25 años de edad llegó a un centro de rehabilitación en el municipio de Tlaquepaque a pedir ayuda porque había sido atacada a tiros, había estado secuestrado y le habían amputado el dedo meñique. El 14 de septiembre, es decir, la semana pasada, una mujer llegó a un puesto de socorros en Guadalajara, aseguró que había sido secuestrada y le habían amputado 2 dedos. El 4 de septiembre, 2 jóvenes fueron encontrados en Guadalajara, también habían sido secuestrados y también les habían amputado a ellos un pulgar, a cada quien al menos. El 20 de agosto, 2 hombres fueron encontrados también con dedos amputados. Y el 7 de agosto, una mujer llegó a la Cruz Verde Mario Rivas Sousa pidiendo ayuda porque le habían amputado el dedo meñique. Estamos hablando que del 7 de agosto a la fecha, mes y medio aproximadamente, suman 8 las personas encontradas con dedos amputados en Guadalajara y la zona metropolitana. Ves en pantalla y una fotografía del último caso, justo el de ayer, lo que ha de haber detrás de toda esta serie de acontecimientos. Y llegamos al tema principal. He de aclarar algo. Oficialmente, el hallazgo de los cuerpos de la familia asesinada se dio, los encontraron en el territorio de Chihuahua, con límites muy cerca de Durango, pero existen señalamientos de que el hecho de que el crimen fue cometido del lado de Durango, más no de Chihuahua. Ahora bien, como el hallazgo fue del lado de Chihuahua, lo estaré abordando como si fueran tal cual cometido en esta demarcación con el asegún que te acabo de comentar.
Bueno, ocurrió esto esta madrugada en el kilómetro 13 de la carretera Parral, Guadalupe y Calvo, cerca de Guanaceví, en Durango. Fueron encontrados 6 cuerpos de una familia. También en el lugar estaba una niña de 13 años de edad, herida, actualmente reportada como grave en el hospital. Autoridades de la Fiscalía de Chihuahua han informado que este acontecimiento puede tener un vínculo con otra agresión ocurrida hace 2 semanas, cuando un hombre de 59 años y su hijo de 36 fueron secuestrados y asesinados en Parral, Chihuahua. Entre las víctimas del caso de hoy han sido identificados Eduardo, de 33 años, 3 jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, una persona de entre 40 y 45 años de edad y otra persona más de no más de 55 años de edad. Los 6 con el tiro de gracia. Aunque los cuerpos, como te mencionaba, fueron encontrados del lado de Chihuahua, uno de los familiares de los fallecidos aseguró que anoche recibió una llamada en donde le dijeron que todos sus primos y familiares habían sido asesinados en la comunidad del Calvario, ya dentro del lado de Durango. Por este hecho, autoridades de ambos estados se encuentran investigando qué es lo que ocurrió y la liga con ese otro crimen del cual también ya te mencioné. Evidentemente, por este tema no te puedo mostrar imágenes dado lo fuerte de los acontecimientos, pero obviamente estaré dándole seguimiento al caso. Me despido, no sin antes recordarte, nos vemos ahorita, justo ahorita termino esta transmisión y en no más de 5 minutos empiezo otra transmisión en vivo en la plataforma morada. Encuentras la liga en el comentario fijado de esta transmisión. Nos vemos ahorita en 5 minutos. ¿De qué hablaremos? Revisaremos la investigación sobre el helicópterazo de Blake Mora, quien fuera secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Han sido revelados documentos y estaremos revisándolo. También nos vemos al rato aquí mismo en YouTube a las 11:30 de la noche. Muchas gracias. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nuevamente nos vemos al rato.